Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este seminario web. El seminario de hoy está titulado Cognición social en la distrofia muscular de Duchenne, relación entre genotipo y fenotipo, y forma parte del proyecto Duchenne al Día. Es una propuesta realizada desde Duchenne Parent Project España para todas las personas que están interesadas en las distrofias musculares de Duchenne y Becker. Y en esta propuesta damos a conocer diferentes temas de actualidad sobre estas distrofias y ofrecemos información de las actividades que desarrollamos desde la asociación. En esta ocasión contamos con la colaboración de los miembros del equipo Neuroemotion de la Universidad de Deusto de Bilbao. El equipo investigador sobre enfermedades raras se dedican a investigar enfermedades raras, neuromusculares y del neurodesarrollo. Lleva a cabo su labor desde el año 2004 y es una labor investigadora centrada en actividades relacionadas con la creación, el desarrollo y validación de programas de evaluación e intervención psicosocial para personas con enfermedades raras, mayoritariamente neuromusculares y trastornos del neurodesarrollo, así también como para sus familias. En concreto, en esta ocasión, en esta webinar, tenemos el placer de colaborar con el doctor Óscar Martínez. Él es psicólogo, sanitario, profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud en el Departamento de Psicología, así como coinvestigador principal del equipo Neuroemotion e investigador principal del proyecto que vamos a presentar. Su tesis doctoral versó en una intervención psicosocial online en adultos con enfermedades neuromusculares. También tenemos a la doctora Irune García Urquiza. Ella es psicóloga sanitaria, neuropsicóloga y profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud, en el Departamento de Psicología y Fisioterapia. Su tesis versó sobre una intervención neuropsicosocial online en menores con enfermedades neuromusculares y es investigadora también en este proyecto que supone una continuidad con su tesis doctoral. Y por último también contamos con Clara Lepe Aragón. Ella es psicóloga sanitaria, neuropsicóloga e investigadora predoctoral. Ella también forma parte del equipo de investigación. En concreto, os quiero recordar que tenemos un apartado donde podéis plantear todas las preguntas durante la charla. Al final, creo que vamos a poder contar con un espacio de tiempo suficiente para poder responder a todas, pero podéis ir planteándolas a lo largo de toda la presentación. Dicho esto, cuando tú quieras, Irune, puedes comenzar con la presentación. Bueno, pues muchísimas gracias, David, por presentarnos tanto y tan bien. Y por nuestra parte también es un placer que hoy nos hayáis permitido un espacio para explicar este proyecto y que también pues, podáis conocerlo. Entonces, bueno, antes de comenzar la charla del día de hoy, consideramos que es muy importante que nos pongáis cara, porque quizás a muchos de los miembros de este proyecto ya los conozcáis, pero sí que es importante que tengáis en cuenta que en este proyecto vamos a colaborar diferentes entidades de forma conjunta. Es decir, por un lado tendríamos la colaboración por parte del Servicio de Atención Psicológica de la Asociación Duchenne Parent Project España, que desde ella nos acompañan en la participación del proyecto David y Sara. Luego contamos con la participación del registro de pacientes Duchenne y Becker España, desde la que tenemos la colaboración de Marisol. Y nosotros tres, Óscar, Clara y yo, Irune, pues formamos parte, como decía David, del equipo Neuroemotion de la Universidad de Deusto, con lo cual podéis ver que este es un proyecto que se ha planteado conjuntamente una vez habiendo detectado esta necesidad y que por ello consideramos importante pues, dedicarle hoy un espacio y presentarlo. Entonces, bueno, dicho esto, con la presentación que vamos a hacer en el día de hoy, nuestro objetivo es que sobre todo podamos dar respuesta a estas dos preguntas que planteamos en la pantalla. Es decir, por un lado, ¿por qué hemos decidido hacer este proyecto? Es decir, ¿cuál es la justificación y por qué hemos decidido hacerlo? Y por otro lado, ¿cómo hemos detectado esta necesidad? Es decir, ¿de dónde surge esta idea? Y en qué se justifica el hecho de realizar este proyecto. Entonces, bueno, a lo largo de esta presentación, como os decía, trataré de dar respuesta y para ponernos en contexto voy a comenzar comentando pues, la relación que existe entre la cognición, es decir, los aspectos cognitivos, y la distrofia muscular de Duchenne, que para abreviar en algunas ocasiones diré DMD. Entonces, como bien sabéis, sobre todo en los últimos años, las necesidades cognitivas en la DMD han recibido mucha atención, es decir, cada vez se está poniendo más en valor atender estos aspectos cognitivos que ocurren en la DMD y el hecho de atenderlos no solo para identificarlos, sino también para poder intervenir de una forma apropiada sobre ellos.
Cuando nos referimos a aspectos cognitivos, concretamente lo que queremos expresar es que más allá de la debilidad muscular originada por la falta de distrofina a nivel muscular, la DMD puede ir acompañada de otro tipo de comorbilidades o de otro tipo de necesidades de tipo cognitivo y emocional. Por ejemplo, frecuentemente se habla de dificultades de aprendizaje entre los chicos con DMD, como podrían ser dislexia, etc. En algunos casos más concretos también se ha señalado discapacidad intelectual o un cociente intelectual un poquito más bajo. Frecuentemente también se habla de problemas de memoria de trabajo, lo que nosotros los neuropsicólogos solemos denominarlo como funciones ejecutivas, que para que entendáis las funciones ejecutivas vendrían a ser esa capacidad pues, para planificar diferentes actividades, esa capacidad para poder resistir las distracciones. Y luego un aspecto muy importante es que en un número considerable de casos con DMD se habla de un doble diagnóstico con TDAH y o autismo. Es decir, se ha visto que en un grupo, ¿no? O en un número considerable de niños y adolescentes con DMD también se da de forma frecuente TDAH y autismo. Y por último, como aspectos cognitivos frecuentes en la DMD, se habla de síntomas de tipo ansioso, así como de otra índole emocional. Entonces, con este listado de diferentes necesidades cognitivas que clásicamente se han reportado en la literatura científica sobre la DMD, es importante señalar que todas estas necesidades cognitivas no se dan en todos los casos de DMD ni de la misma forma. Pero ahora bien, es importante poner en valor que estas dificultades cognitivas sí que se dan en un alto porcentaje de niños y adolescentes con DMD, con lo cual es muy importante atenderlas y sobre todo poder prevenirlas en el sentido de detectarlas a tiempo. Y de la misma forma, también es muy importante explicar que aunque estos chicos, aunque estos niños, aunque estos adolescentes no tengan un diagnóstico propiamente realizado de autismo o de TDAH, puesto que no cumplen con todos los criterios diagnósticos, es frecuente encontrarnos tanto en la clínica como en la investigación que estos chicos, algunos de ellos pueden presentar a su vez rasgos prototípicos o características que se darían en el TDAH y en el autismo, pero no por ello tienen un diagnóstico. Pero sí que hablaríamos de características que son comunes. Con lo cual, volviendo al punto principal, es importante poder detectarlas para, en su caso, poder intervenirlas de forma apropiada. Vale, ahora por otro lado, como muchos de vosotros conoceréis, incluso mejor que nosotros, quería traer a colación el proyecto BIND. Quizás lo conocéis mejor que nosotros porque incluso habéis participado en él. Y como sabéis, la idea de este proyecto, que ha sido un proyecto que se ha realizado a nivel europeo, ¿no? En el que han participado diferentes países y una amplia muestra de participantes, se ha centrado sobre todo en detectar las dificultades cognitivas que se dan en las distrofinopatías. Y gracias a los resultados actuales que están comenzando a publicarse al respecto de este proyecto, se ha podido confirmar que esas dificultades que clásicamente, ¿no? Esas dificultades cognitivas que clásicamente se exponían sobre la DMD, actualmente se siguen dando y es frecuente encontrarlas. Pero sobre todo se podría decir que una de las dificultades que a nivel cognitivo que más frecuentemente acontecen son esos problemas de memoria de trabajo o, como decíamos antes, ¿no? A nivel de función ejecutivo, que vendrían a ser pues las dificultades para la planificación, para resistir las interferencias, etc. Y asimismo, un aspecto, y quizás uno de los aspectos troncales de este proyecto y que resulta novedoso, es que han correlacionado las diferentes mutaciones de DMD con el funcionamiento cognitivo, lo cual ha permitido ver que en aquellas isoformas de distrofina o en aquellas mutaciones de DMD que a su vez la distrofina esté carente en áreas cerebrales, son en estos casos los que a su vez frecuentemente presentan también mayores dificultades de tipo cognitivo. Por lo cual, gracias a este proyecto se ha podido ver que existe una correlación entre la falta de distrofina cerebral y el funcionamiento o dificultades en el funcionamiento cognitivo. Como decía, este estudio ha sido muy importante, ha marcado un hito en todo lo que sería la investigación de los aspectos cognitivos en la DMD y, como vemos, sobre todo se han analizado aspectos que vendrían a ser inteligencia, memoria, atención, etc. Es decir, estas capacidades cognitivas que más clásicamente se han estudiado en diferentes poblaciones. Pero con la charla del día de hoy, nosotros queremos presentaros
otro aspecto cognitivo que es muy importante tener en cuenta en la distrofia muscular de Duchenne, pero que es un aspecto del que no se ha hablado tanto. Este aspecto cognitivo es la cognición social. Y bueno, para que os hagáis una idea, la cognición social es un término amplio, es un término global, que se compone prácticamente de dos aspectos. Por un lado estaría el reconocimiento de emociones y por otro la teoría de la mente. El reconocimiento de emociones vendría a ser esa capacidad cognitiva que nos permite a los seres humanos, a partir de las expresiones faciales, identificar, por ejemplo, una emoción de tristeza en una persona que tenemos enfrente, ¿no? Es decir, a partir de estas expresiones faciales, identificar la emoción que está mostrando la otra persona. Y por otro lado, la teoría de la mente es una capacidad cognitiva que no solo nos permite comprender las emociones, sino también los pensamientos de los demás, es decir, el punto de vista ajeno, lo que coloquialmente vendríamos a llamar como esa capacidad de ponernos en la piel del otro, de ponernos en los zapatos del otro, ¿no? De ponernos en el lugar del otro. Por lo cual, como veis, la cognición social incluye, por un lado, el reconocimiento facial de emociones, pero también esa capacidad cognitiva de poder comprender el punto de vista ajeno. Y con ello también os quiero hablar de otro aspecto que nos ha parecido muy relevante y que también justifica la importancia de este proyecto del que os vamos a hablar, y es que en diferentes artículos se ha señalado, pero de forma teórica, porque hasta el momento no se han realizado, digamos, estudios empíricos propiamente hechos, con muestras amplias en los que se pueda confirmar esta relación hipotética de la que os vengo a hablar, pero sí que se ha visto que las áreas cerebrales que son indispensables para este funcionamiento en cognición social, es decir, las áreas cerebrales que necesitamos para comprender las emociones, para comprender el punto de vista ajeno, son las áreas que a su vez requieren de la expresión de proteína distrofina. Es decir, por lo cual, en ausencia de proteína distrofina, podría ser que ello perjudicase pues, el funcionamiento en cognición social. Por lo cual, como vemos, hay una relación entre áreas cerebrales para la cognición social y que a su vez requieren de la expresión de proteína distrofina para su buen funcionamiento, pero a día de hoy no hay un estudio como, por ejemplo, el propiamente hecho por el proyecto BIND, que haya correlacionado áreas con funcionamiento con proteínas. Entonces, al comienzo de esta charla os planteaba dos preguntas, ¿no? Os decía que la idea de la presentación del día de hoy es poder, por un lado, explicaros de dónde surge esta idea del proyecto que os venimos a comentar en el día de hoy y, por otro lado, dónde se justifica la detección de esta necesidad. Y bueno, quería deciros que en los últimos 5 años nosotros hemos venido trabajando sobre la cognición social, en particular en la DMD, y hemos podido comprobar a través de diferentes estudios que los chicos, es decir, tanto los niños como los adolescentes con DMD, parecen tener dificultades a la hora de comprender las emociones de los demás, a la hora de comprender el punto de vista ajeno, y que además estas dificultades son significativas en comparación con niños o adolescentes que no tengan la enfermedad. Con lo cual podríamos hablar que esas necesidades también se presentan concretamente en la distrofia muscular de Duchenne. Y bueno, estos datos los hemos publicado en diferentes estudios, como veis en la pantalla, y también en diferentes congresos. Y bueno, os decía, por un lado, al final la trayectoria y los estudios que nosotros hemos realizado nos permiten señalar que parecieran existir dificultades en cognición social en el caso de la DMD, pero además existen otros 2 factores que acrecientan la importancia de atender la cognición social en el caso del colectivo con DMD. Por un lado, al principio, remontándonos a cuando os expresaba las dificultades cognitivas que frecuentemente se dan en la DMD, hablábamos de las funciones ejecutivas, ¿no? Y decíamos que las funciones ejecutivas son o digamos que sería el dominio cognitivo que más frecuentemente presenta dificultades en el caso de la DMD. Pero es muy curioso darnos cuenta que un buen funcionamiento en función ejecutiva, es decir, tener un buen funcionamiento para la planificación, para poder resistir las distracciones, etc., es fundamental para un buen funcionamiento en cognición social. Es decir, son 2 dominios cognitivos que por la localización que tienen en el cerebro son indispensables el uno del otro, es decir, son interdependientes y que un buen funcionamiento en uno influye en el buen funcionamiento del otro.
Curioso en el caso de la DMD, ¿no? Que sería esta capacidad, diríamos que la dificultad en función ejecutiva es una de las dificultades que más frecuentemente acontecen en la DMD y que, bueno, esto quizás nos podría estar dando pistas de por qué también estas dificultades en cognición social, estas dificultades de reconocimiento de emociones y teoría de la mente, también ocurren con frecuencia en el colectivo con DMD. Y otro aspecto u otro factor muy importante de por qué atender la cognición social en el caso de la DMD es que hemos demostrado que el hecho de potenciar la cognición social, es decir, el hecho de trabajar el reconocimiento de emociones, el hecho de trabajar esa función reflexiva de entender el punto de vista ajeno, favorece la calidad de vida del menor. Esto tiene lógica, pero podréis preguntaros ¿por qué? Al final, si nosotros estamos favoreciendo el reconocimiento de emociones, el favorecer, el comprender el punto de vista ajeno, ¿qué es lo que estamos trabajando? Un mejor ajuste psicosocial, a su vez también una mejor regulación emocional y todo ello pues tiene una repercusión en la mejora de la calidad de vida del menor. Con lo cual, dicho esto y para que os hagáis una idea de cuáles son los aspectos que nosotros queremos, ¿no?, relacionar en este proyecto, vendrían a ser tres aspectos, que son los que veis en pantalla. Es decir, por un lado, nosotros en este estudio nos gustaría seguir la estela del proyecto BIND, es decir, volveríamos a hacer un análisis de lo que sería el funcionamiento cognitivo, pero a su vez también dentro de este análisis del funcionamiento cognitivo, de esta evaluación del funcionamiento cognitivo, también querríamos incluir el análisis de la cognición social, todo en su conjunto. ¿Para qué? Porque a través de ello nos gustaría relacionarlo con el análisis de las diferentes mutaciones de DMD o las diferentes mutaciones de distrofina. Sería seguir la estela del proyecto BIND, pero dentro de este proyecto BIND incluyendo la cognición social. O sea, sería la interrelación de estos tres aspectos, funcionamiento cognitivo junto con cognición social y ver si existe una correlación con los diferentes tipos de mutaciones o proteínas, o isoformas de proteína distrofina. ¿Todo ello para qué? Para asistir en la mejora del manejo del paciente y promocionar su calidad de vida. Y bueno, para poner en palabras y para que sea más fácil de seguir esto último que he dicho, aquí en la pantalla o en la parte inferior de la pantalla veis un texto en el que se describe el objetivo. Entonces, el estudio o la nueva investigación que nosotros os venimos a presentar para que os animéis a participar, busca analizar la relación entre el genotipo, es decir, el tipo de mutación concreto, es decir, el tipo de isoformas de distrofina que se encuentran carentes en ese participante en concreto. Y luego, por otro lado, correlacionar este genotipo con el fenotipo de cognición social de niños y adolescentes con distrofia muscular de Duchenne. Un campo poco explorado hasta ahora. Como veíamos, se han hecho estudios sobre funcionamiento cognitivo e isoformas de distrofina y, por otro lado, cognición social, pero no de forma conjunta. Entonces, sería este el vacío que nosotros pretendemos llenar. Por lo cual, el objetivo sería evaluar cómo las isoformas de distrofina cerebral, que frecuentemente las isoformas que tienen una expresión cerebral son la DP427, la DP140 y la DP71, influyen en funciones cognitivas sociales, como el reconocimiento de emociones y la teoría de la mente, así como en otras capacidades neurocognitivas y en la calidad de vida. Por lo cual, por resumir, lo que sería este proyecto sería seguir la estela del proyecto BIND, pero incluyendo dentro de esta evaluación diferentes pruebas que nos permitan analizar la cognición social, puesto que vemos que es un dominio cognitivo que todavía no ha sido ampliamente estudiado y que además que la información de este dominio cognitivo se aúne se alinee con los resultados del proyecto BIND, son muy importantes de cara a poder tener cada vez más información acerca del perfil neuropsicológico y psicosocial de los menores con DMD. Entonces, después de esta introducción teórica, ahora os voy a dejar con mi compañera Clara, que ella os va a explicar muy bien en qué consistiría vuestra participación, si decidís participar, y cuáles son las cuestiones que tendríais que realizar o qué tipo de evaluación tendríais que realizar. Muchas gracias, Irune. Vuestra participación consistiría en una evaluación, ¿no? Entonces, la evaluación se divide como en dos partes. Primero está la evaluación que haréis vosotros como padres y luego la evaluación del menor. Entonces, vuestra evaluación consistiría, tras firmar o, bueno, aceptar, ¿no?, el consentimiento informado,
sería en responder un cuestionario sociodemográfico en el cual responderíais preguntas sobre el menor, pues como qué edad tiene o de dónde es, o más preguntas clínicas o médicas, ¿no? Y luego serían pues cuatro cuestionarios diferentes más acerca de aspectos psicológicos como es el PET-School y el PET-School-DMD, que miden la calidad de vida. En este caso, vosotros tendríais que contestar como padres con la percepción que tenéis de la calidad de vida del menor, y la diferencia entre el PET-School y el PET-School-DMD es que el PET-School-DMD es más específico acerca de la distrofia muscular de Duchenne, y luego otros dos cuestionarios acerca de la sintomatología conductual, que serían el SDQ y el CBCL. Esta evaluación se haría a través de un Google Form y más o menos pues dura unos 10-15 minutos. Y luego, tras realizar este formulario, ¿no?, la evaluación, se cita, bueno, se concuerda un día con el menor para realizar la evaluación del menor, y esta evaluación consiste en pasar las pruebas que veis aquí en la pantalla. Bueno, por un lado se pasa la prueba de WISC. En ella pues, se mide el funcionamiento intelectual, en concreto la comprensión verbal a través de las subpruebas de semejanzas y vocabulario, y el razonamiento perceptual a través de matrices y balanzas. Luego también se mide la memoria de trabajo a través del span de dígitos y la capacidad visoespacial a través de la prueba de puzzles visuales. Luego también se evalúa la cognición social, ¿no?, la variable que tanta importancia le hemos dado en este proyecto por todo lo que os ha explicado Irune, y esta se mide a través de la prueba de NEPSI 2, pues evaluamos el reconocimiento de emociones y la teoría de la mente, y luego también a través de la prueba de historias de Hape. Luego, para evaluar la calidad de vida se usan las mismas pruebas que como padres vosotros habéis respondido en la evaluación vuestra, pero en este caso los menores tienen que responder en base a la percepción que ellos mismos tienen de su propia calidad de vida. Y por último, la sintomatología emocional y conductual, que se evalúa a través del SDQ, el Child Medical Fear y el CDI abreviado. En esta evaluación más o menos dura 1 hora y media, 2 horas. Es verdad que parece larga, pero hasta ahora todos los menores que han participado lo han llevado bien. Quisiera demostraros, ¿no?, en la cognición social las pruebas una de las pruebas que pasamos, por ejemplo, para medir el reconocimiento de emociones, pues se pasa a través de las fotografías de emociones que veis aquí a la izquierda, y para la teoría de la mente, pues las viñetas e historietas que podéis ver en la derecha, ¿no?, como ejemplo. Y luego resaltar que no es necesario mencionar la distrofia muscular de Duchenne durante la evaluación, que es una cosa que entendemos que os pueda preocupar como padres, y os animamos a que si dudáis en participar o no en función de esto, pues os animamos a participar, dado que os aseguramos que no es necesario mencionar la distrofia muscular de Duchenne. Y ya para acabar, quisiera explicaros los beneficios de este estudio. Bueno, primero, se puede completar, gracias a la evaluación que realizamos, se puede completar la información de registro de pacientes SARA, que supongo que todos conoceréis, ¿no?, a través de Duchenne Parent Project España, tal y como Irune ha mencionado al principio, ¿no? Este registro pues, se puede añadir información. Luego también tener un informe sobre el perfil neuropsicológico del menor. Todo aquel padre que quisiera tener este informe, pues se lo podríamos facilitar gratuitamente. Y por último, pues comprender acerca de su perfil cognitivo. Es decir, que en un corto plazo a través de la evaluación, se podrían detectar las necesidades cognitivas o sociales que tenga el menor, así como los asistentes psicológicos del Duchenne Parent Project España podrían daros unas directrices pues, para saber cómo actuar ante esas necesidades, y vosotros como padres pues, conocer el perfil neuropsicológico del menor. Entonces, como Clara bien os mencionaba, estos serían los beneficios a corto plazo de lo que sería la participación o vuestra participación en el proyecto, pero sí que nos gustaría resaltar que la idea de este proyecto
va más allá de lo que sería la evaluación actual, ¿no? En el caso de participar, puesto que la línea futura de este proyecto que hoy estamos presentando plantea una continuidad, es decir, que este proyecto se haga de forma longitudinal con el objetivo de, como bien nos decía Clara, toda la información de la evaluación será volcada en el registro de pacientes SARA, con lo cual pueda estar accesible esta información, pero la idea es que longitudinalmente o periódicamente se continúen haciendo evaluaciones de este tipo para que esta información dentro del registro de pacientes se vaya actualizando y en el mejor de los casos, en el caso de que algún participante participe en algún tipo de ensayo, de terapia génica, poder correlacionar si los beneficios de la terapia génica también se extienden más allá de lo que sería la mejora muscular o la mejora del funcionamiento muscular. Es decir, poder comprobar si los efectos, ¿no?, o los beneficios de la terapia génica por el hecho de que el menor se encuentre menos cansado, tenga más fuerza, etc., si eso también puede producir que el menor tenga un mejor ajuste emocional, es decir, una mejor estabilidad emocional, y también que ello tenga una mejora o que ello suponga una mejora en el rendimiento cognitivo porque se encuentre menos cansado, etc. Es decir, la idea de este estudio es a corto plazo los beneficios que os presentaba Clara, pero también la idea es poder continuarlo a lo largo del tiempo, que esta información esté disponible para todos en el registro de pacientes y ver sobre todo si la participación en terapias o en ensayos de terapia génica también puede producir mejoras colaterales en este aspecto emocional o cognitivo. Y bueno, eso sería un poco el proyecto que estamos llevando a cabo, el cual a día de hoy se encuentra abierto para que todas aquellas personas, todas aquellas familias que queráis participar, pues os animéis a hacerlo. Y ahora, si os parece bien, os vamos a dejar un espacio para que hagáis todas las preguntas que consideréis oportunas para que podamos aclarar todas las dudas que tengáis y también daros las gracias pues, por acompañarnos en el día de hoy y por toda vuestra atención. Muchas gracias por vuestra presentación. Recuerdo a los participantes que tenéis una sección tanto de chat como de preguntas donde podéis plantear las preguntas. De hecho, hay alguna por aquí ya planteada. Si queréis, os traslado las preguntas en voz alta y respondéis en función de quién creáis que sea mejor para responder. En primer lugar, Verónica pregunta, no es una pregunta realmente relacionada con el proyecto, pero bueno, también es importante dar información sobre esto, es ¿a qué edad se detecta el TDA o TDAH? Diríamos que no hay una respuesta concreta para ello, pero sí que es cierto que normalmente este tipo de necesidades de tipo TDAH se empiezan a detectar cuando el entorno exige al menor que ponga en práctica diferentes funciones ejecutivas. ¿Qué es lo que estoy intentando decir, ¿no? O cómo se podría traducir esto? En el momento en el que en el propio colegio las exigencias empiezan a subir de nivel y requieren mayor o digamos otras capacidades cognitivas, pues el TDAH o diríamos que tanto los profesores como luego los clínicos empiezan a plantearse quizás la posibilidad de existir un TDAH. Entonces, ¿cuándo se puede detectar? Está claro que normalmente cuando empiezan esas exigencias académicas, es decir, no es muy habitual ver o diagnosticar un TDAH a los 3 años, porque podríamos decir que las exigencias académicas por parte del colegio todavía no permiten que salga a relucir estas necesidades, pero sobre todo diríamos que a mediados de la primaria e incluso en algunos casos durante la educación secundaria, pues este tipo de diagnósticos se suele realizar. Pero en función o por aclararlo vendría a ser que se diagnostica cuando las exigencias del contexto, véase el ámbito académico, pues sacan a relucir que puede haber algún tipo de dificultad atencional. Perfecto, muchas gracias, Irune. También yo aquí sí me gustaría añadir algo que nos encontramos y que tú has resaltado, ¿no? Que en muchos casos no se llega a un diagnóstico, pero sí se presenta sintomatología. Entonces es importante siempre que notéis algo, recurráis a un profesional para realizar una evaluación. Esa evaluación os puede dar indicios y os puede dar información para, sobre todo, también luego trabajar con el menor, como os señalaba Irune anteriormente, que eso es muy importante.
Por aquí también nos hacen otra pregunta y, bueno, creo que está respondida, pero creo que es bueno aclararlo, ¿no? Y es si los resultados del niño se compartirían con la familia participante. Sí, eso es. Bueno, tal y como he mencionado antes, se podría facilitaros un informe en el que se muestran todos los resultados de la evaluación que se le ha hecho. Eso es. Y además, nosotros os facilitaríamos este informe, pero en el caso de que vosotros necesitéis alguna aclaración o quizás algún aspecto que está por escrito, pero al final no dejan de ser términos que manejamos los psicólogos y no por ello tiene que ser un término totalmente o plenamente comprensible. Si necesitaríais, en base a ello, pues concretar una reunión o que os lo expliquemos, ¿no? Por medio de llamada telefónica este informe de una forma más específica, nosotros también estaríamos disponibles para ello. Perfecto. Es también un incentivo, ¿no? También para poder colaborar, poder participar y recibir estos datos. Nos preguntan también acerca de las edades de los participantes, a partir de qué edad y qué edades son las que están comprendidas para poder participar. Las edades que hemos establecido para poder participar son entre 5 y 17 años, más o menos. Es verdad que si tiene 4 para cumplir 5 también podría entrar en el estudio. Vale. Esto nos aclara también, realizan una pregunta de que si el niño no habla fluidamente, en torno a los 3 o 4 años, si podría participar aunque bueno, no pudiese cubrir en la parte de valoración individual. En este caso entiendo que estaría excluido por las franjas de edad, ¿no? Eso es, se podría esperar un poquito a que el menor cumpla unos poquitos años más para que entonces ya entrase en el estudio plenamente. Pero como decíamos, la idea es poder mantener este estudio también a lo largo del tiempo, entonces es que si no llega para este año, pues quizás puede llegar para el siguiente. Eso es. Exacto, eso es muy importante porque la idea es que sea algo también longitudinal para realizar evaluaciones a lo largo del tiempo y también viendo lo que señalabais, ¿no? Ese cambio, esa progresión y luego también tener datos que nos permitan ver la evolución de los pacientes a lo largo del tiempo. Preguntan por aquí también cómo se pueden inscribir, es decir, cómo se pueden anotar y si mandaremos un correo electrónico. Si no recuerdo mal, puede que, no sé si todo el mundo, porque a lo mejor no todo el mundo está en el registro de pacientes, pero ese correo electrónico se mandó hace unos meses y no sé si realmente podemos poner nuestros contactos aquí o les podemos hacer llegar información a las personas de la webinar posteriormente para que contacten con nosotros. No sé, David, si quizás se podría volver a enviar ese mensaje y que entonces, pues, debido a que que esta charla está reciente, pues igual sería más fácil identificarlo, pero bueno, eso lo dejo en manos vuestras. Vale, perfecto. Sí, podemos mandar desde el Servicio de Atención Psicológica un nuevo mensaje para que llegue a todas las familias que estéis interesadas. De todos modos, probablemente muchos de los que estéis aquí tengáis el contacto de alguien del Servicio de Atención Psicológica. Si estáis interesados en participar, os podéis poner en contacto con nosotros directamente y de esta manera ya nos coordinamos para vuestra participación. Y por ahora creo que no aparece ninguna pregunta más. Voy a comprobar. Si me he saltado alguna, por favor, volver a repetirla. Creo que no. De todos modos, yo sí quiero volver a insistir en que desde el punto de vista del día a día, al fin y al cabo, el poder estar con vuestros hijos, en muchas ocasiones es importante conocer, porque muchas veces detectamos que hay cierta sintomatología, ciertas cosas que al fin y al cabo no comprendéis y este tipo de estudios, aparte de contribuir a largo plazo, evidentemente, al conocimiento más acerca de la patología, de sus aspectos cerebrales, también nos va a aportar mucha información a nivel individual. Entonces, yo os animaría a que podáis colaborar. Es una evaluación que es sencilla, es una evaluación estandarizada para las edades de vuestros hijos. No supone más allá de unas 2 horas,
estrés a lo máximo y sobre todo es la comodidad también de poder realizarla online. Esto es algo muy importante porque no todos los estudios se pueden realizar de manera remota y en este caso las pruebas están seleccionadas para que se puedan realizar de manera remota y yo creo que esto es un incentivo para poder colaborar. Sí, y por añadir también a lo que tú decías, David, y siendo, ¿no? Al final el hecho de que sea una metodología online por medio de videollamada también nos permite que si se diera la situación de que en la sesión de evaluación el menor se encuentra muy cansado y pues por lo que fuera quiere parar en algún momento, tiene derecho y se le va a permitir parar e incluso a vosotros se os va a ofrecer poder concretar un segundo día para poder continuar esta evaluación, que también puede ser una metodología que nosotros contemplemos, es decir, en principio concretamos una única sesión de evaluación, pero que si se diera el caso y el menor se encuentra cansado y decide parar, podemos continuar en un segundo día para terminar la evaluación. Sí, eso es muy importante porque la idea es que no se saturen, no se fatiguen y que, bueno, pues adaptarnos, ¿no? Tenemos esa flexibilidad y contamos con esa flexibilidad. Os leo una pregunta que acaba de entrar. Dice que entonces es a partir de 5 años. Sí, es a partir de 5 años. Y quería preguntarles, que no tiene nada que ver con el proyecto, pero tiene una duda. La planteo por si podéis responder. Dice que su hijo tiene 3 años todavía y tiene una PT que le ayuda un auxiliar técnico que le ayuda en el aula y lleva un año y pico trabajando con ella. Y pregunta si sería conveniente que cada semana esté con una persona diferente, si eso le afectaría a nivel cognitivo y que él presenta bastante rigidez mental. Bueno, yo sí, perdona, sí. Quiero decir, al final no sería correcto por nuestra parte, sin conocer el caso en su totalidad, decir una respuesta totalitaria y que esto tenga que ser así, porque habría que tener en cuenta muchos matices y también cuál sería, ¿no?, el objetivo de cambiar de PT. Pero bueno, también es importante tener en cuenta que por un lado, si sería el trabajar el aspecto de que el niño se acostumbre a estar con más personas, está claro que eso sería un objetivo a trabajar, pero tendría que ser ese el objetivo. Ahora bien, el hecho de poder establecer una relación de confianza con una persona que le ayuda continuamente, eso también es importante para que el niño también se sienta en confianza y, por ejemplo, si hace algo mal, ¿no?, que también ese niño tenga esa capacidad de poder recibir, digamos, esa regañina de una persona del que él confía. Entonces, dependiendo de cuál sería el objetivo. Ahora bien, a nivel cognitivo, no tendría o sea, yo creo, no sé, pero vamos, lo que estoy diciendo es una cosa como súper en abstracto, no tendría o sea, no implicaría ningún aspecto negativo a nivel cognitivo el hecho de que siempre trabajase con la misma persona si esta persona utiliza una metodología correcta y también le ayuda a forjar un buen clima de confianza con el menor. Ahora bien, no sé cuál sería el objetivo, sí que el menor también se acostumbre a trabajar con otro tipo de personas, etc. No sé si esa era la pregunta. Sí, creo que es correcto, o sea, que llevas toda la razón, Irune, en lo que planteas, porque, bueno, es un caso específico, no sabemos las circunstancias, pero han comentado que lo que quieren es que todas roten por el aula específica. Entonces, que no es por la situación de su hijo en concreto, sino una metodología. Entonces, entiendo que desde el centro se planteará por un objetivo concreto. Y bueno, pues evidentemente son los profesionales quienes tienen que juzgar la mejor metodología y bueno, en este centro lo hacen así porque lo verán lo más adecuado posible. Sí os quiero señalar, porque ha escrito una persona y creo que es importante que este comentario por lo menos lo hablemos, y es que ella habla de que entiende que otro beneficio de participar en el estudio y obtener cierta información es que también el entorno familiar, por ejemplo, los abuelos y el círculo social del menor pueda, como por ejemplo, o personas de su colegio, puedan entender que a veces la causa o la falta de empatía o la aparente falta de empatía también se puede deber a esto. Eso es un beneficio indirecto, ¿no?, que yo creo que es muy importante, es que los demás comprendan, ¿no?, comprendan por qué la persona, en este caso su hijo, hace todo esto. Y eso al final va muy dirigido y muy en la dirección de mejorar la calidad de vida, sobre todo en la parte social, ¿no? Desde luego, y yo agradezco
profundamente a la persona que ha hecho, ¿no? que ha hecho o que ha señalado este aspecto, porque sí que es cierto y tiene toda la razón, es un objetivo que no estaba expuesto de forma explícita entre los objetivos, sobre todo a corto plazo, ¿no? Dentro de ese grupo de objetivos a corto plazo, pero es una realidad. Al final, el hecho de poder tener mayor información sobre cómo es el funcionamiento cognitivo o cómo este pequeño entiende las emociones o este chico entiende las emociones o entiende el punto de vista ajeno y que quizás ello luego le puede estar interfiriendo a la hora de conectarse con sus iguales o a la hora de poder hacer amigos o mantener amigos, es muy importante que el hecho de conocer esta información y no solo aporte información a los progenitores, sino también, por ejemplo, para que esta información pues, sea trasladada en el colegio o, como decía, que sea trasladada al resto de los familiares y que eso también ayude pues, a esta conciliación familiar y que al final todo ello lo que permite es que todos los contextos que rodean al menor tengan más información y se puedan adaptar también a él. Algo fundamental. Creo que en este sentido el conocimiento, el saber y conocer sobre ello pues, puede ser beneficioso también en esta dirección. Así que me uno al agradecimiento de Irune por señalar esto, que creo que es muy importante. Por ahora, bueno, iba a decir que no tenemos preguntas, pero acaba de entrar otra. Os la traslado. Dice, los rasgos de TEA en Duchenne, ¿qué diríais en función de vuestra opinión? ¿Que es más un TEA no diagnosticado por no llegar al umbral diagnóstico o creéis que es debido a la propia patología? O sea, se refiere a que si solo coinciden los síntomas de TEA o tiene más que ver por ser Duchenne o más por, bueno, pues tener este tipo de rasgos de TEA. No sé si realmente esto tiene una respuesta clara. Bueno, esto es en parte lo que nosotros queremos intentar o a lo que nosotros nos gustaría arrojar un poquito de luz. Es decir, es frecuente, ¿no? Cuando digo la palabra frecuente, perdonadme porque no quiero decir que ocurra en el 99% de los casos, sino que con frecuencia aparece o que es algo que suele darse. Es frecuente que en la población con DMD existan este tipo de rasgos, ¿no? O este tipo de características que normalmente asociamos a un TDAH, o sea, perdón, a un autismo. Pero al final está claro que para hacer un diagnóstico de autismo concreto están claros cuáles son los criterios que hay que cumplir y bueno, si el menor presenta X rasgos, pero no, los que como bien decía, no llegan todos al umbral de poder decir es TDAH, está claro que no es apropiado hacer ese diagnóstico, porque no se estaría cumpliendo con todas las categorías o criterios diagnósticos que hay que cumplir. Ahora bien, propio de la patología, como decíamos, es lo que queremos intentar conocer. Es decir, si al final estamos viendo que la distrofina está carente en algunas áreas que es necesario, o en algunas áreas que son necesarias para este funcionamiento de cognición social, podríamos decir que hasta cierto punto es inherente a la patología si pudiésemos vislumbrar que esta relación entre carencia de distrofina y funcionamiento cognitivo o, digamos, rasgos TEA están relacionados. Hay estudios que pueden apuntar a ello y, de hecho, lo denominan como que es un síndrome dentro de lo que es la DMD, pero, como decíamos, a día de hoy no hay estudios. Entonces, todo lo que se ha planteado es de forma teórica, de forma hipotética, a través de diferentes estudios de casos clínicos, pero a día de hoy no. Así como en otros aspectos se puede decir que la dificultad en función ejecutiva puede estar relacionada por la falta de distrofina, en este caso nosotros todavía esa información no lo conocemos y es por ello que es importante que se hagan este tipo de estudios. Muchas gracias, Irune, por aclararlo. Y es de esas cuestiones, ¿no?, que todavía no tenemos información suficiente y por eso es un motivo de peso el poder seguir estudiando todo esto. Pues por ahora no tenemos más preguntas. Si os parece, vamos a dar por finalizado esta sesión. Sí os quiero invitar a que si en algún momento tenéis cualquier tipo de pregunta sobre este tema o tenéis algún tipo de, por lo menos, inquietud o queréis conocer más qué le está ocurriendo a vuestro hijo, sobre todo que
contactéis. Nosotros desde el Servicio de Atención Psicológica os podemos aportar información y si no tuviésemos la suficiente, bueno, pues podemos derivar los casos, pero siempre es importante preguntar y por lo menos asesoraros a través de profesionales, porque el tener información desde nuestra experiencia os da mucha tranquilidad y os permite gestionar todo mucho mejor. Así que os invitamos a hacerlo. Y quiero agradecer a todos los ponentes por haber estado aquí, dedicado el tiempo, también dedicar el esfuerzo y la dedicación que tenéis en este ámbito de estudiar Duchenne, una enfermedad rara al fin y al cabo, y que os hayáis especializado en ello, pues para nosotros es muy importante porque nos permite conocer mucho más. Así que nada, por mi parte, daros las gracias y al público espero que se anime a colaborar y que si quiere colaborar tienen nuestros contactos para poder hacerlo en cualquier momento. Gracias a vosotros. Eso es. Muchísimas gracias y estaremos encantados de conoceros si os animáis a participar. Muchas gracias. Nos despedimos hasta la siguiente webinar.